Bueno, dejamos la musicalización de lado porque tenemos que continuar con el programa. Ya tenemos el próximo entrevistado que está esperando en línea. Y, y en cierta medida el tema que vamos a abordar ahora en este bloque tiene relación con el tema que abordamos en el bloque anterior con la doctora Marisa Españolo, porque hablamos sobre esta conferencia que se va a realizar el día jueves sobre protección integral a la mujer, sobre violencia de género, y en este bloque vamos a hablar sobre violencia económica y o patrimonial, porque mañana, si no le erro la fecha nuevamente, mañana miércoles 9, se van a realizar las primeras jornadas regionales sobre violencia económica en el Colegio Público de Abogados de Corrientes. Y también se presentará el libro Medidas contra la violencia económica y o patrimonial. Y nosotros estamos en comunicación telefónica con uno de los coautores de este libro, con el doctor Luis Jorge Podestá, quien es juez del Juzgado de Primera Instancia Multifueros de Mocoretá. Doctor Luis Podestá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Y para agradecerte también, obviamente, por el tema de hacer conocer un poco en conversación, ¿no es cierto?, en tratamiento de esta cuestión que es la violencia económica, que muchas veces se desconoce en la sociedad, ¿no? Y como vos decías, nosotros siempre tenemos una frase con el doctor Schweihort, que mi colega de toda la vida, siempre referimos que derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce. Así que a través tuyo y a través de todas estas capacitaciones damos a conocer una problemática que viene de antaño, ¿no? Bueno, justamente eso hacía referencia, cortando la comunicación con la doctora Marisa Españolo, decía, bienvenido sea que desde, por ejemplo, la Asociación Mujeres Jueces de Argentina organicen estas capacitaciones para sensibilizar, para continuar educando sobre perspectiva de género, sobre violencia de género, sobre protección integral a la mujer, porque derecho que no se conoce, mal puede ser ejercido, justamente es lo que usted hacía referencia. Y dentro de las violencias tenemos la violencia económica y hablamos muy poco de la violencia económica y o patrimonial, doctor Luis Podestá. Exactamente, y es una problemática que se da transversalmente, es decir, no solo se da en estas denuncias o procesos de violencia familiar o de género, que obviamente dentro de la violencia psicológica, la violencia física, puede venir también la violencia patrimonial o económica, pero he tenido casos en mi experiencia judicial, diríamos, hemos advertido violencias económicas dentro de un proceso netamente patrimonial, netamente dispositivo, por ejemplo, una acción de reivindicación, ¿no? Una acción real en que una actora era novia en su momento, exnovia, no sé si fue demandado, y no quería devolver su propiedad. Entonces eso implica, o sea, afectar el derecho, el ejercicio de ese derecho de dominio, implica, ¿no es cierto?, una violencia económica. Entonces es transversal, es decir, no solo se da en las causas, como nosotros decimos, de protección de personas que tienen esa finalidad de hacer cesar esa vulneración de derechos de la mujer, sino que también se da en un contexto netamente patrimonial, donde uno por ahí es más difícil advertir, pero con estos lentes de la perspectiva de género, primero perspectiva de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, y luego una perspectiva de género en el caso particular, dar una solución integral a esa problemática, que no simplemente se agota con la restitución del bien, sino que también hay que tener en cuenta si no es una de las formas de agredir, ¿no es cierto?, de afectar el derecho de esa mujer, es decir, puede ser el inicio de lo que se llama el ciclo de la violencia de la mujer, que empieza con lo patrimonial y puede terminar, como vos decías hoy, con el femicidio, ¿no? Entonces, los operadores judiciales, los operadores del derecho en general, también los auxiliares de la justicia, que son los abogados, tenemos que tener este lente de la perspectiva de género e ir trabajando en esta capacitación, en esta comunicación que tenemos ahora vos y yo, tratar de lograr lo que se llama la desconstrucción del género en general. No hablo solo del género masculino, sino en general de la sociedad toda. ¿Por qué?
Yo lo que voy a contar en la charla de mañana, que se va a dar, como vos decías, en el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción, donde vamos a estar presentando este libro que trabajamos en coautoría con el doctor Diego Ortiz, con la doctora Irina Bres, con el doctor Modenuti, y con el doctor Frutos, con varios autores en realidad, pero de la provincia de Corrientes somos particularmente nosotros. Lo que voy a analizar es la evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer, es decir, ¿por qué hablamos de deconstrucción? O sea, uno por ahí no entiende qué significa deconstruir. Es eliminar los pilares sobre los que nos formamos. Nosotros nos formamos con que la mujer era una incapaz relativa. Parece chocante hoy por hoy, en el contexto actual, analizar o decir una cosa así, pero el Código de Belezarfiel, es decir, el Código de 1869, la Ley 340, establecía que la mujer era una incapaz relativa, y esto se mantuvo por muchos años, casi 99 años se mantuvo, en el cual la mujer simplemente para disponer de sus bienes, es decir, bienes que ha heredado de su papá, por ejemplo, tenía que pedir la autorización al marido. Es absurdo hoy por hoy, pero eso que nosotros traemos desde esa época es lo que tenemos que ir deconstruyendo, es decir, corrigiendo para lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Y concluyo yo en este trabajo que presenté en el libro, mi conclusión es que uno de los institutos más importantes que tiene que ver con este reconocimiento del derecho de la mujer y vinculado con la violencia económica es la compensación económica. Es un instituto nuevo que se reconoce tanto en el matrimonio o en el divorcio propiamente, o bien en la disolución de la comunidad, de lo que antes era el concubinato, ¿no es cierto?, de la unión convivencial, que le permite a la mujer una indemnización por haber renunciado, ¿no es cierto?, a su progreso laboral, a desarrollarse económicamente, por quedarse de ama de casa, por quedarse en la familia. Entonces, el análisis concreto y la conclusión va a llevar a eso. Vamos a analizar con un cuadro, vamos a ir analizando la evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. Por eso entiendo que desde mi pequeño aporte vamos a traer al tapete, diríamos, a la mesa de discusión, esta necesidad, ¿no es cierto?, de construcción, ¿no? Me parece realmente importantísimo abordar estos temas, porque más que temas son problemáticas, y sobre todo en estos tiempos que tenemos una sociedad que en vez de bajar los decibeles, es como que las violencias van creciendo, ¿no? Por lo menos, lamentablemente, así lo muestran las estadísticas, y probablemente también, desconozco, pero bueno, si tiene el dato, ya nos puede dar. Usted, como juzgado multifueros, probablemente también la cantidad de casos que lleguen a los estrados judiciales en relación a estos tipos de problemáticas probablemente también vayan en aumento. Entonces, hablar, enseñar, educar, siempre que sirva para abrir las cabezas y para, sobre todo, enseñar derechos, bienvenido sea, doctor Podestá. Exactamente, así es, Liliana. El sábado estuve en la Universidad de Entre Ríos, estuvimos hablando sobre la protección de adultos mayores, sobre todo en el caso de interseccionalidad, cuando la adulta mayor es una mujer con situación grave de pobreza, por ejemplo, en esa situación de discriminación que sufre respecto a la sociedad. Y le agradecía todo un sábado hasta la 1 de la tarde, todos concentrados analizando el caso por caso. Bueno, vos ya me habrás escuchado, hablado de esta problemática, cómo se ve a lo largo y lo ancho del país, diríamos, esta nueva problemática, la vulneración de derechos, y que nosotros vemos, palpamos. No es solo dogmática, como decimos nosotros, claro, esa teoría de norma en abstracto, ¿no es cierto?, concepto abstracto, sino que lo palpamos, lo vimos. Es más, una de las medidas más importantes. No es empírico, sino que concretamente están los datos, están los casos, están los hechos. Y haciendo hincapié en que la prueba más importante, sobre todo en protección de adultos mayores, ¿no?, pero
lo más importante es el reconocimiento judicial, es decir, el juez se constituye en el domicilio y puede apreciar la vulneración de los derechos directamente, es decir, la prueba más directa que existe es el reconocimiento judicial. Pero bueno, volviendo al caso que nos ocupa hoy, es decir, a la temática de esta violencia de género y económica, vos sabés que cuando me invitan, por ejemplo, a la radio local y analizamos y el público por ahí empieza a preguntar a través del WhatsApp, le vamos respondiendo y preguntan, en este caso de violencia económica, en este caso, y no sabían, o sea, desconocían que, por ejemplo, negarle a la pareja, negarle, qué sé yo, ir a la peluquería, por ejemplo, implica violencia económica. Bueno, pongamos ejemplos para ser prácticos y para que la audiencia entienda mejor. Cuando hablamos de violencia económica y o patrimonial, ¿de qué estamos hablando concretamente? Por ejemplo, en el caso que yo te contaba hoy de reivindicación, donde una mujer pedía que se le devuelva la propiedad, en ese caso, por ejemplo, obstruir el ejercicio del derecho de propiedad de esa mujer, es decir, no devolver la propiedad después de haber terminado el noviazgo. Es un caso concreto y palpable que yo advertí en un caso particular, pero, por ejemplo, la mujer quiere ir, o sea, la mujer ama de casa, el hombre el que trae el dinero al hogar, y la mujer quiere ir a hacerse un tratamiento de belleza. Y el hombre dice, no, yo voy a trabajar, así que no, es mi plata y no tenemos para eso. Es decir, eso implica violencia económica. Obviamente, utilizando ese ejemplo, ¿no? De que si el soporte económico del hogar es el hombre, si la mujer no trabaja y le pide al marido para ir a la peluquería o para hacerse algún tratamiento de belleza, siempre y cuando, obviamente, que tengan para la leche, el pan, para la escuela de los chicos, ¿no? O sea, ubiquémonos también, no es que así, no hay para la leche, pero sí hay para la peluquería. Exacto. Ahora, las medidas de corrección tal vez no implican la medida más grave que, por ejemplo, puede ser la exclusión, según la 26485, es decir, tal vez no derivan esa solución judicial, pero sí tal vez en tratamiento psicológico, apoyo, contención, o bien charlas de capacitación en violencia de género, porque esto, como yo le digo, esto es un problema que se da culturalmente, o sea, lo tenemos arraigado en la sociedad. Eso es lo que yo puedo advertir a través de esta investigación que hice para poder escribir esta obra. Yo advierto que en la evolución de la mujer, nosotros lo tenemos desde nuestro origen, es decir, nos enseñaban esto en la Facultad de Derecho, que la mujer era incapaz relativa, es decir, es prácticamente como un niño en ese momento, como un adolescente, que tiene que pedir que el papá firme con él, inclusive aunque él haya heredado, haya adquirido por su propio trabajo. Bueno, lo mismo comparado con un niño o una persona con discapacidad, con restricción a la capacidad. Entonces la mujer era considerada una incapaz, ¿sí? Una incapaz que sí o sí tenía que pedir la autorización al marido. Y eso duró, como le digo, 99 años hasta que se reformó. Entonces, la verdad que eso es lo que tenemos que ir trabajando, conversando sobre esta problemática para ir borrando ese origen de esa interpretación, ¿no? Pero no solamente, usted lo dijo bien, hay que deconstruir, voy a utilizar ese concepto porque recién con la doctora Marisa Españolo, también hablamos de deconstruir, ¿no? Que no se trata de destruir, sino más bien de tirar abajo algunos preconceptos o conceptos, como en este caso, que legislativamente estaban instalados, y que no solamente en el varón, sino en la sociedad en general y hasta en la propia mujer, que probablemente todavía existan mujeres que no se sientan capaces de administrar su propio patrimonio y como que delegan y sin tener ningún tipo de administración ni de control ni de nada. Exacto. Pero porque ya la sociedad nos formó así, o sea, no están, o sea, esa mujer que tiene esa concepción no está equivocada en el sentido de que venimos con eso y así se nos formó, y hay familias que siguen formando así a la mujer.
Entonces hay que trabajar, hay que conversar sobre esta problemática, porque las leyes nunca llegan a tiempo, diríamos, es decir, se corrigió normativamente, supera. Exactamente, siempre supera, y por más que se haya corregido en la ley y hoy la mujer tiene prácticamente una igualdad reconocida, falta que la sociedad sea consciente de este cambio de paradigma. Por eso que yo concluyo en esta investigación que la compensación económica, que se le reconoce a la mujer una indemnización por no haber, supóngase, la compensación económica se da cuando, por ejemplo, la mujer profesional o es docente, por ejemplo, y renuncia a la escuela, a sus horas en la escuela para quedarse a cuidar a los chicos. Los chicos crecen, se van a la universidad, todos hacen su vida, van desarrollándose, pero ella se quedó en la casa y ya dejó pasar, o sea, no se capacitó, no pudo seguir avanzando, ascendiendo en su trabajo, y después se divorcia, por ejemplo, y entonces tiene un derecho a una indemnización por haber renunciado a su desarrollo profesional. Bueno, ahí perdón por la interrupción, doctor Podestá, porque también está la otra interpretación, y esto lo hablábamos hace un mes aproximadamente atrás, a ver cuánto aproximadamente, sí, fue en el mes de septiembre. Hablábamos con la doctora Nora Caballero, que es jueza de familias, en relación también de un fallo inédito en la justicia correntina que de su autoría, ¿no? Que tiene que ver con una compensación, con una suma indemnizatoria en un caso de violencia en el noviazgo. También está este otro falso concepto instalado, que si se reclama económicamente en un caso de violencia de género, es como que se desvirtúa. No, mira, lo único que perseguía era la plata. Ay, no, es como que no, ¿viste? No es no habrá sido tanto que le pegaba, o la violencia que ejerció psicológica, o el tipo de violencia que sea, porque mira, le está pidiendo plata, entonces lo único que perseguía era plata. Eso también está instalado. No, pero de ninguna manera. O sea, todos tenemos derecho a una reparación integral. Lo mismo pasa en el derecho laboral, por ejemplo. Pero le pregunto, ¿estoy equivocada en esto de que se prejuzga y se dice que cuando se ejerce una compensación económica es como que algunos todavía, en algunos sectores de la sociedad, se interpreta o se desvirtúa la cuestión de la violencia de género, y si bueno, no. de eso también vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de lo que son los estereotipos de género. Es un estereotipo lo que usted está refiriendo, en el sentido de que es una falsa concepción, es decir, una falsa generalización. Ahí está. Exacto. Entonces lo que vamos a analizar, por ejemplo, un estereotipo de género, es que generalmente la mujer es la que cuida a los chicos. Es un estereotipo de género totalmente que tenemos que ir desconstruyendo, en el sentido de ir trabajando en que también el hombre puede ser un buen padre, también el hombre puede quedarse en la casa y la mujer puede desarrollarse, porque la mujer puede ser que tenga un mejor sueldo en ese momento para la familia y aporte más saliendo ella del hogar, y el hombre tranquilamente puede, pero hoy por hoy nos choca ver el hombre amo de casa, y no tendría que ser así. Pero si uno le pregunta, el 90% de la sociedad le va a responder: ¿quién es mejor para estar en la casa? Es la mujer. ¿Quién tiene que cocinar? La mujer. Son todos estereotipos de género que tenemos que ir trabajando para ir, como decíamos hoy, desconstruyendo. Es decir, la sociedad tiene que ir asumiendo otra idea, otra realidad. Cambió esa realidad que nos enseñaban, ya le digo, en la Facultad de Derecho, hace casi el código, desde 1869, es decir, pasaron sus años y llegamos hoy a este reconocimiento, ¿no? Que yo entiendo que se corona, termina con la frutilla del postre, en el sentido de reconocer la compensación económica, inclusive no solo en el divorcio, o sea, en el matrimonio, sino también en la unión convivencial, es decir, en el aparente matrimonio, ¿no? En el concubinato.
Bien, de todo esto y mucho más, entonces, se va a tratar mañana en las primeras jornadas regionales sobre violencia económica y o patrimonial en el Colegio Público de Abogados, ahí en la sede central, por calle Tucumán 570. Así es. Lamentablemente yo voy a tener que estar de manera remota, por una, de distancia, de compromiso con la dependencia, con el juzgado. Pero la verdad que bueno, creo que está interesante, va a estar para analizar, para que las personas puedan hacer preguntas, para debatir sobre esta problemática. ¿Abierto al público en general, doctor Podestá? Sí, de manera gratuita. También creo que se entrega el certificado con un costo de 3.000 pesos, la inscripción a través de un formulario que brinda el Colegio Público de Abogados, pero en principio es gratuita para el que quiera asistir. Solo tiene que un certificado. ¿Modalidad virtual como presencial? Exacto. ¿Y a partir de qué hora? A partir de las 16 hasta las 19 horas. Bien. En principio va a hablar el doctor Diego Ortiz. Es interesante también la experiencia profesional que tiene el doctor Diego Ortiz, que trabaja en lo que es la OED, ¿no es cierto?, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atiende las 24 horas. Es una experiencia importante que podemos replicar también en nuestro Poder Judicial para poder recibir, ¿no es cierto?, la denuncia de las 24 horas, sin perjuicio que nosotros también, la comisaría y los juzgados, también tenemos la vía obviamente habilitada para asistencia, ¿no? Pero él tiene esa experiencia que nos va a compartir. Él escribe mucho, él es especialista en violencia de género y particularmente en violencia económica. Tiene varias obras, varios artículos de revistas jurídicas en esa temática, y él nos convocó a varios profesionales, ¿no es cierto?, de todo el país, y esta gira que está haciendo, ahora la hacen Corrientes, en Misiones y en Chaco también, con varios autores, ¿no es cierto?, de la zona. Así que, también va a estar la doctora Irina Ebrez, que es oriunda de Goya, y que también participó y colaboró como coautora. Así que, en esta primera jornada vamos a hablar nosotros, después también se va a sumar en Misiones y en Chaco el doctor Modenuti. Bien. Así que creo que va a ser interesante y que vamos a poder compartir experiencia y a lo largo de toda la provincia, ¿no?, y del país con la participación del doctor Ortiz, ¿no? Bueno, doctor Luis Podestá, le agradecemos esta comunicación y excelente tema, y esperemos que mañana sea aprovechado por el público en general, no solamente destinado a profesionales abogados, sino sobre todo al público en general, que es el que más necesita saber y conocer sobre estos temas que estamos hablando también de derechos. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, siempre es un placer dialogar con usted. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por el contacto y saludo a tu audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mañana está hecha la invitación, miércoles 9 de octubre. Tengo que mirar bien porque estoy con las fechas, hoy me equivoqué y en la fecha de la conferencia de la doctora Marisa Españolo. No, lo estamos diciendo bien, y ahí tenemos el flyer también en el streaming. Primeras jornadas regionales sobre violencia de género, miércoles 9 de octubre en el horario de 16 a 19 en el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, Tucumán 570, modalidad presencial como también de manera virtual a través del Zoom, así que pueden ingresar también a través de los distintos canales de comunicación del Colegio Público de Abogados para inscribirse previamente, y en caso que necesiten algún certificado, que esto tiene un costo mínimo, ¿no? Uno de los disertantes con quien dialogábamos recién, el doctor Luis Jorge Podestá, además coautor del libro Medidas contra la Violencia Económica y o Patrimonial, quien es también juez del Juzgado de Primera Instancia Multifueros de Mocoreta.